lo que estamos siguiendo nos ayuda mucho. Por ejemplo, la semana pasada vimos acerca de la creación de Dios y nos quedamos hasta el último día de la creación. Entonces, quisiera que me acompañen en sus Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 24 hasta el 31, ¿ya? Porque cuando Dios le hizo al hombre, y vemos nosotros en Génesis capítulo 1 y el versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, parece que está desconectado algo más. Ah, no se prende. Desde atrás se pierde, tal vez ahí tiene un botoncito atrás. Ahí está, ahí está ya. Ahí ya se conectó. Perdón. Entonces, qué, qué, qué interesante que para Dios no le pasa estas cosas de fallos de tecnología, ¿no? Nada, para Él ya sabe lo que iba a hacer. Y Él sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía esto. Sin embargo, al ver el relato de la creación, vimos que todo lo dio en abundancia. ¿Sí? Nosotros como padres sabemos que nuestros hijos nos van a desobedecer, ¿no es cierto? Y aún así planificamos todo para darles lo mejor para ellos. ¿Sí? Nuestro Dios hizo eso y cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, obviamente no es la imagen física, porque Dios es espíritu, ¿sí? Pero cuando habla acerca de nuestra imagen, está hablando del alma y el espíritu. Dios nos dio a nosotros el alma que habla acerca del asiento de la mente, la voluntad y las emociones. ¿Sí? Mente para conocerle a Él, para ver, para poder entender cómo Él vive, ¿no? Emociones para entender lo que Él siente, ¿sí? Y voluntad para querer hacer lo que Él quiere, ¿sí? Cuando, cuando el hombre pecó, probó esto. Dios sabía, no fue nuevo para Dios. El plan eterno de Dios se dio antes de que el hombre peque. Antes, ¿sí? Dios sabía que esto iba a pasar. Y aún así Él lo hizo porque quería que el hombre entendiera cuál es su gran amor para con nosotros, ¿sí? Entonces, el intento del hombre es constantemente lo opuesto, ¿no? Sí, si nosotros nos ponemos a pensar, hoy día hay más derechos para los animales que para el nacimiento de un bebé. ¿Sí se da cuenta de eso? Hay más derechos para la protección de los animales que para la protección de un niño que está en el vientre. Hay más derechos. Por eso, el intento del corazón del hombre que se opone a Dios, sí, no va a cambiar. Se necesita la vida de Dios mismo, que Él intervenga. No podemos conocer a Dios por nuestra propia cuenta. Él tiene que mostrarse. Él es el iniciador. Por eso tan importante esto. El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, hace esta obra en nosotros de abrirnos los ojos, de que nosotros podamos ver nuestra necesidad de Él. Es un acto milagroso, es un acto sobrenatural, que Él puede hacerlo. Ahora, el alma, el asiento de la mente, la voluntad y las emociones que fue hecho, fíjense conmigo aquí, es muy importante porque Dios nos hizo para que podamos conocer y ver todo lo que Él ha hecho, pero también regresar a ver que lo que Él quiere es que entendamos
Él busca una relación íntima, cercana, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Es en Cristo Jesús que Dios nos permite nacer de nuevo, nos permite tener vida eterna, ¿sí? Y ver las cosas como Dios ve, querer lo que Él quiere, ¿ya? Sí, cuando hablamos acerca de las emociones, por ejemplo, ¿puede usted tener relación con algo que no tiene emociones o alguien que no tiene emociones? Usted dice, ay, cómo me gustan estos zapatos, ¿no es cierto? Amo estos zapatos. Pero los zapatos no le dicen a usted, ay, cómo te quiero esas patitas hediondas. No te dicen eso, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser medio recíproco. Por alguna razón, Dios hizo eso en nosotros. Nos dio emociones para poder entender lo que Él siente. Si vemos a través de toda la Escritura, el Señor Jesucristo, hay el versículo más cortito de toda la Biblia que dice, Jesús lloró al ver el dolor de la gente. Vemos otras partes donde dice, Él tuvo compasión de ellos. Sí, las emociones sí son muy importantes, ¿ok? Pero tiene que ver que Dios nos hizo de esa manera para nosotros poder relacionarnos con nuestro Dios. Fue para relacionarnos con Él. Fíjense conmigo en Isaías capítulo 53 y el versículo 3. Isaías capítulo 53 y el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién estaba hablando? Está hablando del Señor Jesucristo, que es Dios Todopoderoso. Sí, Él sabe, Él conoce realmente lo que son las emociones. Las emociones no se las puede, una persona no es como una refrigeradora, ¿no? Abre, coge algo, cierra y se va. Tenemos emociones. Oye, aquí me duele. Me heriste en los sentimientos. ¿Sí o no? Tenemos emociones. Porque Dios quiso que entendamos un poquito de cómo es Él. Quiso que entendamos que es posible tener una relación con Él que siente como nosotros. Sí, por eso nos hizo a su imagen. ¿Sí? Para que nosotros, al recibir su amor, podamos amarlo a Él también. ¿Sí? Y no ser como una refrigeradora, ¿no? Todo uno mete, 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 pero no da nada, ¿no? No te dice, ay, qué bonito que estás el día de hoy, ¿no es cierto? O como los zapatos, que no te dicen eso. Nosotros, por lo que como Dios nos hizo con emociones, con la razón y la única razón de que podamos entender que Él está interesado en una relación de intimidad con nosotros por Jesucristo, por la obra de Él. Nada más. Dani, ayúdame por favor con el siguiente. Fíjense conmigo lo que dice Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 19. Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? Y es así.
Cuando tenemos a nuestros hijos, ¿qué hicieron ellos para recibir nuestro amor? Nada. Y aún así, podemos dar nuestra vida por ellos. ¿Sí? Dios, nuestro Dios Todopoderoso, ve así y quiere que nosotros le conozcamos de tal manera que veamos lo emocionante que tiene que ver con esta relación de intimidad por la obra de Él. Él al ver el plan eterno, vio a su Hijo Jesucristo en la cruz, pagando el castigo de nuestros pecados y nos dio en Cristo Jesús su gracia. Y eso habla acerca de tener una relación de intimidad con Él, de darnos vida eterna. El hombre fue creado por Dios, ¿sí? Adán y Eva, cuando fueron creados, Dios sopló en ellos aliento de vida y habla acerca del alma y el espíritu humano. Le dio al hombre la capacidad de relacionarse con Dios, un ser espiritual. Y usted y yo tenemos eso. Pero una persona, cuando nacimos aquí en esta tierra, nacimos muertos espiritualmente, separados de Él. Tenemos el alma todavía, que es una parte inmaterial, mente, voluntad y emociones. Pero el espíritu humano está separado de Dios. Y los efectos del pecado los vemos en las Escrituras vez tras vez. ¿Sí? Ni bien el hombre peca, se esconde, ya no le conoce a Dios. Pero antes de eso no fue así. El hombre en el jardín del Edén siempre tiene la capacidad de pecar. Pero el hombre en Cristo Jesús nunca más puede quitarse de la gracia de Él, porque Dios le ha puesto en su Hijo, en Él. Ahora, hablamos acerca de las emociones. ¿Qué de la voluntad? ¿Sí? La voluntad es importante porque no somos creados como robots, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes a veces a sus hijos hacer esto? ¿Qué quiere decir eso cuando hacen así? No quiero, ¿no? No quiero. Pero han visto otras veces cuando sí quieren, ¿qué hacen? ¿Han visto ustedes o han experimentado el ver a uno de sus hijos o a un muchacho correr a sus brazos? ¿Cómo se siente, Jaime? ¡Qué emoción! ¡Qué chévere! Pero eso surge de que tiene una voluntad para poder decidir esas cosas. Ahora, Dios, cuando hizo esto, lo hizo para que la humanidad tenga la capacidad de querer amarlo a Él. ¿Sí? De que no sea un robot, ¿ok? Aquí está la programación. ¿Sí? No somos robots. Somos seres complejos, que tenemos mente, voluntad, emociones, ¿sí? Y ahora Dios quiere que nosotros le conozcamos basados en lo que Él es, ¿ya? Sí, una mente para entender las cosas que él ve, como Él ve, ¿no? Un hijo pequeño, aunque todavía no entiende todo lo que el padre entiende, tiene la capacidad de poder entender poco a poco. Les hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? Abuelos, hablen a los nietos, háblenles. Sí, no son plantas, son personas, creados con una capacidad moral, creados con una capacidad de hacer el bien, de entender cosas que Dios quiere. ¿Sí? Fuimos creados de esa manera. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Y con ellos, nosotros también.
¿sí? Pero es el Espíritu Santo que actúa de una manera que nos convence de pecado, nos enseña nuestra necesidad, nos muestra que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Y es el Espíritu Santo que nos da vida, vida espiritual, por haber creído en la obra de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Dios tiene el deseo de que el hombre le conozca, ¿ya? Basados en esto, quisiera que veamos lo que Dios hace, ¿no? ¿Sí? Regrese conmigo, por favor, a Génesis capítulo 1, porque a veces nosotros como que nos pasamos muy rápido esto de qué es lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Por qué será que Dios nos hizo a la imagen suya? ¿Sí? No le estoy... La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? A veces nosotros pensamos que todo es para que nosotros hagamos algo, pero la verdad es porque Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él, podamos descansar y estar totalmente confiados en su gran amor. Generalmente pensamos que es todo dependiente en nosotros mismos. Dios creó al hombre con una mente, voluntad y emociones, con la capacidad de que entienda de que puede depender en Dios, que Dios, antes de que Él sea creado, ya proveyó todo. Antes de que haya la creación, Dios ya planificó el darnos su gracia en Cristo Jesús. Fíjense conmigo en Génesis capítulo 1 y el versículo 27. Dice, bueno, el 26 dice, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese señoree tiene que ver como convertirse en un administrador de los bienes de otro. ¿Ya? Y aquí incluye el decidir sobre la vida de los animales. Sí, otra vez regresamos a ese punto donde el hombre ve las cosas opuestas a Dios. En lugar de ver el bien de la humanidad, bien del hombre, están enfocados en la creación, que fue con el propósito de ayudar al hombre a que le conozca a Él. Miren, hoy necesitamos ver poco a poco que Dios siempre ha tenido el deseo de una comunión con el hombre. Y esa comunión es posible por la obra de Jesucristo, es posible por lo que Él hizo. Entonces, al ver el acto creativo de Dios, nosotros vemos cuán importante es esto, cuán importante que Dios quiso que nosotros le conozcamos como Él es. No hay otra cosa más importante en nuestra vida que conocer a nuestro Dios, y eso es a través de la obra de Jesucristo. Y no está basado en nosotros. El Espíritu Santo nos muestra que estamos muertos de nuestros delitos y pecados, como dice Efesios, y nos abre los ojos, nos deja ver la salvación que Dios ha provisto. Eso afecta a nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad. A la medida que vamos conociéndole a Él, podemos también descansar y decir, Señor, esto es lo que tú quieres para mí, que te conozca a ti. Juan capítulo 17 y el versículo 3 nos enseña esto, ¿sí? Esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, el Hijo de Dios que has enviado, ¿sí? Juan capítulo 17, y voy a leerlos exactamente como dice, para no parafrasearlo y decirlo incompleto. Fíjense cómo dice aquí. Y esta es la vida eterna. O sea, en esto consiste todo.
en que te conozcan a ti. Y el conocerlo es más allá de algo teórico, más allá de algo solamente de la mente. Es espiritual. Mente, voluntad y emociones, junto con el espíritu renacido, renovado del hombre para entender a Dios. ¿No dijo el Señor que los que le adoran en espíritu y en verdad? Y tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. La verdad es que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Y cuando usted y yo creímos, nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo, tenemos vida nueva y ahora pertenecemos a Él. ¿Sí? Al ver el relato de la creación, podemos desviarnos del propósito principal por el cual estamos viendo esto, que es la relación que Dios tiene, que Dios quiere con el hombre. Sí, fíjense en el versículo 27, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya en el capítulo 2 vamos a ver profundamente cómo fue esto. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que hay fruto, que hay semilla, os será para comer. Sí. Y si seguimos leyendo, miren lo que dice aquí. Será para comer, ¿no? Dios pudo haber hecho solamente un tipo de fruta. Haga así usted, verá. Como que saboree un poquito. Esa lengua que usted tiene, esa saliva que usted tiene, esas papilas gustativas que Dios le dio, son para que pueda experimentar esto. ¿Sí o no? No voy a hablar más de comida porque si no les voy a perder a toditos, porque decía, ¿qué voy a comer ahorita? Si hace un rato ya estaban pensando en la colada morada y ya se fue. Nos enfocamos más en los actos creativos de Dios que en Él mismo. ¿Sí ve? Él es el dador de la vida. Él es el que quiere que nosotros le conozcamos. Dani, por favor, ponme el siguiente. Leamos juntos Colosenses capítulo 1, versículo 20. ¿Listos? Aquí está en la pantalla Colosenses capítulo 1, versículo 20, y dice así, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por la obra de Jesucristo, por lo que Él hizo, por ese plan eterno, culminado por la obra de Él, podemos nosotros ahora entender que no somos ciudadanos de este mundo, sino celestiales. De que lo más importante aquí no es hacer mi casita en Cuenca, sino tener un hogar en los lugares celestiales con el Señor para la eternidad. Juan capítulo 14 nos enseña que el Señor está preparando mansiones celestiales. ¿Y qué es importante en una casa? ¿Quiénes están ahí? ¿No es cierto? Eso es lo importante. Los que habitan ahí. Las cuatro paredes no son tan importantes, pero a veces ponemos demasiado énfasis en lo externo y no en la persona. ¿Sí o no? Con nuestros hijos y podemos decir, Señor, perdónanos y enséñanos. Nos enfocamos más en que nos hagan caso, en que conozcan el gran amor que les tenemos a ellos. ¿Sí se da cuenta? Si ustedes como yo se frustra cuando no le hacen caso, se enoja.
cuando cosas ahí son inconvenientes. Pero su palabra, lo que estamos viendo el día de hoy, nos enseña que es más importante conocerle a Él, de ver el deseo grande que Él tiene, que le conozcamos a Él. Lo que queremos para nuestros hijos, lo que ustedes abuelos quieren para sus hijos y para sus nietos, es que le conozcan al Dios Todopoderoso de tal manera que Él guíe su mente, las decisiones que toma, y que las emociones estén basadas en Él, en saber que puedo confiar en mi Dios Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, al ver esto de Colosenses, habla de la obra terminada de nuestro Señor. ¿Sí? Él, Dios Todopoderoso. ¿Sí? Nos ha puesto aquí en esta tierra, nos ha puesto formar parte de la iglesia de Jesucristo. Nos ha hecho uno en Él. Nos ha hecho formar parte de su cuerpo. Cada miembro es importante. Cada parte es importante en ella. Guiados por la cabeza, podemos hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces dice aquí, en el versículo 21, y voy a seguir leyendo de Colosenses capítulo 1, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por la obra de Jesucristo, la manera que Él ve a sus hijos es santos, que es separados para el uso exclusivo de Dios, irreprensible, que quiere decir que no hay nada de qué acusarle. Y presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Para qué? Para Él, para la gloria de Él. Sí, qué importante que veamos esto, que el poner los fundamentos correctos nos ayudan también a confiar en Él. Sí, hoy día, si nos quedamos con algo de todo lo que se habló el día de hoy, quedémonos en que Dios el Padre siempre ha tenido ese deseo de que nosotros le conozcamos por la obra de su Hijo Jesucristo, y Él ha hecho eso posible por Él. Sí, que le interesa una relación de intimidad, de unión con Él, que podamos ver las cosas que Él ve, que podamos desear lo que Él desea, que podamos gozarnos con lo que Él se goza. Y Él nos ve completos en Cristo Jesús. Amén.